Sean bienvenidos a nuestro material de apoyo, donde vamos a hablar un poco acerca de las normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, así como de algunas de sus diferencias y características. En este pequeño video nos vamos a centrar más que nada en dos normas importantes. La NOM 251 SSA1 del 2009, que va a marcar los lineamientos básicos de higiene que deben de seguir todos los establecimientos de alimentos y bebidas en México, y nos vamos a ir también a la norma mexicana o NMX F605 del 2016, mejor conocida como distintivo H, y que nos va a marcar ya no solo los lineamientos de higiene mínimos a seguir, sino ya aquellos que están destinados a controlar en medida de lo posible, o casi al 99.99%, el riesgo de contaminación o que los alimentos preparados en un área puedan representar un riesgo sanitario al consumidor. Dicho esto, vamos a ir o vamos a pasar directamente con las características de estas dos normas. Primero, ¿qué son las NOM? Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando éstas puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier producto o servicio que se comercialice en el territorio nacional tiene que apegarse a lo que establecen estas normas oficiales mexicanas. Son de carácter obligatorio. No podemos decir, pues al rato las sigo, después no, o esto no me gusta. No, tenemos que seguirlas al pie de la letra si no queremos hacernos a una sanción o si no queremos que nuestro producto sea retirado del mercado. Un ejemplo sería la norma oficial mexicana 186, que nos marca los lineamientos básicos para la producción de cacao y sus derivados, donde vamos a tener diferentes especificaciones técnicas en cuanto a los productos derivados del cacao, los chocolates, el chocolate en pasta, etcétera. Y lo más importante, que es sobre lo que nos vamos a ir trabajando sobre esta línea, los lineamientos higiénicos en cuanto a los límites máximos de materia extraña, organismos vivos, sustancias químicas que pueden llegar a presentar estos productos. Ahora, normas oficiales mexicanas entonces son obligatorias y aplican a todo el territorio nacional y a los productos y servicios que se comercialicen en el mismo. Mientras que las normas mexicanas las tenemos aquí, son las regulaciones de aplicación voluntaria que elabora un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía en ausencia de los mismos. Aquí tenemos una pequeña diferencia con las NOM. Estas de aquí son de carácter voluntario, pues, optativo. No necesitamos seguirlas al pie de la letra si es que no queremos o si nuestro producto no aplica para estas de aquí. Ojo, no es que lo marcado de ahí no se deba de seguir, son recomendaciones que se deben de o que se hacen para la elaboración o producción de ciertos alimentos. Tenemos, por ejemplo, el caso del NMX F422 que nos habla de las disposiciones mínimas para la elaboración de mole y sus derivados, donde también vienen marcado lo que vendrían siendo los límites máximos permitidos de materia extraña, organismos vivos, sustancias químicas que podemos encontrar en este tipo de productos. Ahora, no porque no sean obligatorias, no las vamos a revisar, no vamos a tratar de cumplirlas. Si nosotros las tratamos de cumplir o las llevamos a cabo, estamos garantizando que nuestro producto va a estar a la altura o va a tener la calidad suficiente como para que sea procesado y distribuido en el país y que tenga una mejor competencia en el mercado. Pero, ojo, no son obligatorias y también puede que no abarquen a todo el territorio nacional. Hay algunas que solo abarcan a ciertas regiones o a ciertos estados del país, pero no a todo el territorio. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en el video del día de hoy sobre las dos que van a manejar o que nos van a ayudar o que nos van a dar los lineamientos básicos de higiene a seguir en los establecimientos que preparan alimentos y bebidas para la venta al público. La primera, y que vendría siendo una de las más importantes, pues ya que es de observación obligatoria, vendría siendo la norma 251 SSA1 del 2009, que nos va a manejar, nos va a plantear los lineamientos mínimos de higiene
para seguir en el proceso de alimentos y bebidas o suplementos alimenticios. Mientras que la otra que vamos a revisar es la NMX F605 del 2016, que también nos marca el manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H. Para quien no sepa qué es el distintivo H, recuerden que es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo para aquellos establecimientos que cumplan con todos los lineamientos establecidos en esta norma y que van a garantizar ya no solo el manejo higiénico mínimo de los alimentos que se producen en un establecimiento, sino que van a cuidar en medida de lo posible todos los procesos para garantizar que el producto no represente un riesgo sanitario. Esta parte distintivo H está dirigido, o su público principal es lo que vendría siendo el turismo, tanto nacional como extranjero, que busca consumir alimentos que se preparen bajo los más estrictos lineamientos de higiene para evitar problemas durante su estancia en el país. No es bonito que de pronto uno vaya, por ejemplo, a Costa, a Playa o a alguna otra ciudad y de pronto le dé la venganza de Moctezuma por comerse unos tacos esquineros que pueden estar muy ricos, pero que nos van a poner en riesgo o que van a poner en riesgo nuestra salud. Muy bien, entonces vamos a manejar un poquito de estas normas y en este video nos vamos a enfocar un poco en lo que son las temperaturas, tanto de cocción como recepción de alimentos, como de las temperaturas que deben mantener los equipos de refrigeración y congelación. Nos vamos a ir sobre esta línea de temperaturas y en videos posteriores vamos a revisar lo que vendrían siendo ya algunas de las características, por ejemplo, para el cuidado de la recepción de la materia prima, procesos de limpieza y desinfección, etc. Pero, bien, vista esta parte, continuemos. Antes de iniciar o de pasar directamente con el manejo de las temperaturas, vamos a recordar un poco de lo que vendrían siendo algunos lineamientos básicos de higiene. Primero, recordemos qué es la higiene. La higiene son todos los procesos o medidas que se toman a nivel personal para garantizar la inocuidad de los alimentos o bebidas que se preparen en un área en específico. Entonces, la higiene depende del personal que labora en cocina y algunas de estas medidas pueden ser el correcto lavado de manos, limpieza y desinfección de alimentos, superficies y equipo, uso correcto del uniforme, etc. Mientras que si ya hablamos de procesos de limpieza y desinfección, recuerden que la limpieza es este proceso por medio del cual se eliminan o se retira la suciedad visible de una superficie. Yo puedo tener mi escritorio, mi mesa de trabajo y veo que de pronto le cayó café o tiene manchas de azúcar, de pan, etcétera, y le puedo pasar un trapito por la superficie y decir, ya está limpio. Pero si yo quisiera garantizar una desinfección, este proceso implica ya la destrucción de los microorganismos patógenos de una superficie o su eliminación a un punto tal que no representen un riesgo sanitario. Si yo nada más le paso ese trapo sucio por la superficie y yo la veo limpia, no es que esté desinfectada. Para desinfectarlo puedo hacerlo por medios tanto físicos como químicos. Químicos será la preparación de una solución desinfectante que veremos más adelante y ya físicos vendría siendo el uso de temperatura. Muy bien, generalmente a temperaturas superiores a los 60 grados Celsius o como vamos a ver más adelante en la parte de la desinfección con calor de vajilla, loza y cubiertos, tiene que ser una temperatura un poquito más alta y se debe mantener por un tiempo en específico. Ahora, recordemos también un poquito de esta parte que los alimentos, si no se manejan de forma adecuada, pueden ser un riesgo para la salud, ya que tenemos diferentes tipos de microorganismos patógenos que en caso de que el alimento no se maneje de forma adecuada puede ayudar a transferir diferentes tipos de ETAs, que ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos y se da por el consumo de alimentos o bebidas contaminados con los microorganismos o sus toxinas. Muy bien, ahora, ¿qué necesitan estos microorganismos para crecer? Recuerden que nosotros lo denominamos en cocina como chato: comida, humedad, acidez, temperatura, tiempo y oxígeno. Si un alimento cumple con estas 6 características, va a poder favorecer el crecimiento de los microorganismos y sus toxinas y por lo tanto podría llegar a generar un riesgo. Dentro de esto nos vamos a ir directamente a temperaturas y tiempos.
que es esta parte también del chato. Dentro de la temperatura, nosotros vamos a conocer algo que se conoce como zona de peligro de temperatura o ZPT. Esta es el rango de temperatura en el que es más fácil que los microorganismos puedan crecer en un alimento y abarca de los 4 a los 60 grados Celsius. Hay algunos libros que lo manejan que va de los 5 a los 60 u otros que lo marcan de los 4.4 a los 60 grados. Nosotros debido a que está marcado tanto en la norma oficial mexicana 251 como el NMX F605, lo vamos a manejar siempre de los 4 a los 60. Ojo, cualquier alimento que se deje un periodo mayor a 20 minutos en esta zona de riesgo puede favorecer el crecimiento de los microorganismos o sus toxinas. ¿Por qué? Si yo dejo, por ejemplo, si yo compro un kilo de bistec de res, voy a la tienda, o bueno, voy al mercado que está cerca de mi casa, que está a 20 minutos de ida y 20 de regreso. Si me voy caminando, obviamente. Yo voy, compro el bistec y lo meto en la bolsa con todo lo demás. En lo que voy comprando todo lo que me hace falta, que no sería lo adecuado, y si no llevo una bolsa térmica para garantizar que la temperatura se mantenga por debajo de estos 4 grados, cada 20 minutos se va a ir doblando o multiplicando el número de microorganismos que tenga. La mayoría de los microorganismos tarda 20 minutos en crecer o en duplicarse porque estos se dividen o se reproducen por bipartición. ¿Qué es esto? Que después de 20 minutos, si yo tenía un microorganismo en el alimento, después de estos 20 minutos voy a tener 2. Después de 20 minutos voy a tener 4, después de otros 20 minutos voy a tener 8 y así consecutivamente. El problema es que yo no tengo solo uno, puedo tener miles o millones de microorganismos, dependiendo del manejo higiénico del producto, en mi alimento. ¿Sale? Por eso es que siempre hay que evitar en medida de lo posible esta zona de peligro y que el alimento esté en ella durante más de 20 minutos. Ahora, ¿qué pasa por debajo de los 4 y arriba de los 60? Debajo de los 4 no es que los microorganismos se mueran, simplemente reducen su tasa metabólica o crecen a una velocidad un poco más lenta. ¿Sale? Siguen estando ahí, siguen estando vivos, pero se reproducen más lento. Piensen que es como cuando hace frío, ¿no? En las mañanas, si ustedes se tienen que levantar muy temprano, y ha estado lloviendo, ya que se acerca el invierno, sacan su patita debajo de las cobijas y dicen, no, es que hace frío, y se quedan 5 minutitos más. Es algo similar, ¿va? O podemos relacionarlo bajo esa parte. Entonces, por debajo de los 4, los microorganismos no mueren, pero simplemente se reproducen a un ritmo más lento. ¿Qué pasa por arriba de los 60? Aquí ya inicia una muerte de microorganismos e incluso la mayoría de los métodos de cocción siempre se van a manejar por arriba de esta temperatura. No solo para favorecer la destrucción de los microorganismos patógenos que puede haber en un alimento, sino porque también ya inicia una parte de, por ejemplo, en las carnes o en el huevo, de la desnaturalización de las proteínas, lo que favorece su asimilación por parte del cuerpo. Pero entonces, lo que tenemos que manejar, o uno de los primeros datos que tenemos que recordar en este punto, es la zona de peligro de temperatura que abarca de los 4 a los 60 grados, marcado tanto por la norma oficial 251 como por la NMX F605. Ahora, bajo esta misma parte de la zona de peligro de temperatura, estas dos normas nos van a establecer algunas condiciones o algunas temperaturas mínimas o máximas que deben tener los equipos tanto de refrigeración como de congelación, así como las temperaturas mínimas de cocción que por las que deben pasar algunos alimentos para evitar que representen un riesgo sanitario. Dentro de los equipos de refrigeración, la norma 251, que recuerden que es la oficial o la que tenemos que es de observancia obligatoria, nos marca que los equipos de refrigeración se deben de tener a una temperatura máxima de 7 grados Celsius. Mientras que la NMX F605, o también conocida como distintivo H, que recuerden que ya va más allá y ya nos va a establecer los criterios para evitar en medida de lo posible la contaminación de los alimentos, nos marca que la temperatura máxima a la que pueden estar estos equipos de refrigeración es de 2 grados y que se recomienda que mantengan un rango de temperatura de los 0 a los 2 grados. Vamos a ver esto por qué.
Primero, ¿por qué la norma oficial mexicana, si nos establece que la zona de peligro va de los 4 a los 60 grados, por qué nos dice que los equipos de refrigeración deben de estar a un máximo de 7? Ojo, no es que mi equipo de refrigeración se deba de mantener a esa temperatura, simplemente que en caso de que se haga una inspección, estos equipos deben de estar a esta temperatura máxima. Lo recomendable es que siempre se encuentren por debajo de este rango, siendo lo adecuado los 2 grados Celsius, que ahorita vamos a explicar por qué. ¿Por qué entonces no nos dice tu zona de peligro es de 460, pero los equipos de refrigeración tienen que estar a máximo de 7? Recuerden que la norma oficial mexicana 251 nos marca los lineamientos mínimos de higiene para evitar un mal manejo de los alimentos o para evitar que representen un riesgo sanitario. Esta norma oficial mexicana 251 aplica tanto para establecimientos grandes o fábricas grandes que procesan alimentos y bebidas como para establecimientos pequeños, tanto fonditas como taquerías, como espacios pequeños donde se preparen alimentos y bebidas. Ahora piensen, el capital que tienen estos establecimientos pequeños, que generalmente son negocios familiares, no es el mismo con el que va a trabajar una empresa ya debidamente establecida con varios sucursales o una fábrica que procese alimentos y bebidas. Si hacemos esta relación, las empresas o las pequeñas y medianas empresas generalmente trabajan con lo que tengan a su disposición. Si vamos a una fondita o si vamos a una taquería, no van a tener refrigeradores industriales, generalmente son refrigeradores caseros que utilizaron directamente de sus casas y los adaptaron para prestar este servicio. Dependiendo del estado en el que se encuentre el refrigerador, el tiempo que lleve funcionando, etcétera, puede ser que no mantenga una temperatura tan baja. Y de ahí que sea importante mantener que la temperatura máxima de de aquí sea de 7 grados. Obviamente, como les comento, lo mejor sería que estuviera por debajo de este máximo permitido, siendo lo ideal de 2 grados. ¿Por qué 2 grados? Van a decir, bueno, generalmente las temperaturas que mantienen nuestros equipos de refrigeración o congelación no van a ser la misma temperatura que mantiene el alimento dentro del equipo. Vamos al ejemplo del equipo de refrigeración de acuerdo a la NOM. Si mi refrigerador está a 7 grados, mi alimento no está a esa temperatura. Generalmente va a estar 1 o 2 grados arriba de esta temperatura. Entonces, si mi equipo de refrigeración está a 7, lo más seguro es que mi alimento esté a 8 o a 9 grados. Mientras que la temperatura que mantiene el refrigerador en distintivo H me va a garantizar de que si mi refrigerador está a 2 grados, mi alimento se encuentra de 3 a 4 y nunca llega a sobrepasar la zona de riesgo. Por eso es que este de aquí siempre es la que más se recomienda. Que mi equipo se encuentre a máximo de 2 grados, manteniendo un rango de 0 a 2. ¿Vale? Pero entonces, esta va a ser una de las diferencias más importantes en cuanto a temperaturas que podemos encontrar de la NOM a la NMX. Los 7 en la 251 y el máximo de 2 en NMX. Y recuerden que siempre hay que tratar de mantener la temperatura lo más cercano a lo que nos marca distintivo H. Muy bien, vamos ahora con los equipos de congelación. En los equipos de congelación tenemos aquí una diferencia muy grande. En la norma oficial mexicana no nos maneja una temperatura como tal. Lo único que nos dice es que los equipos de congelación se deben de mantener una temperatura que permita la congelación del producto. No nos maneja ninguna cifra en específico. Nos dicen, pues con que se mantengan congelados ya la hicieron, ¿no? Recuerden, porque nos marca los lineamientos mínimos de higiene. Mientras que ya NMXF 605 distintivo H ya nos dice, espérate. Sí, tenemos que mantener los alimentos a una temperatura que garantice que sigan congelados, pero esta temperatura debe de ser de menos 20 grados Celsius en todos los congeladores en los que se almacenen proteínas, pasteles, esponjas, pescado, etcétera. ¿Por qué? Porque si mi equipo de congelación está a menos 20 grados, mi alimento dentro del equipo se va a encontrar a menos 18.
Y dirán, ¿por qué es importante que se mantenga a menos 18? Porque se ha demostrado que a menos 18 grados Celsius se detiene casi, ojo, casi en su totalidad el crecimiento de los microorganismos en el alimento, lo que nos ayuda a aumentar de forma importante la vida útil de mi producto dentro de los equipos de congelación. Entonces, por eso es que el alimento, bueno, mi equipo de congelación se debe encontrar a menos 20 grados Celsius para que mi alimento se encuentre a los menos 18. Que recuerden, es esta temperatura que casi se detiene el crecimiento de la mayoría de los microorganismos patógenos. Ahora, tenemos una pequeña aclaración o un apartado dentro de esta temperatura que nos dice que algunos congeladores que sean exclusivos para helados y postres en servicio pueden mantenerse a una temperatura un poquito más alta, a menos 16. ¿Por qué se puede mantener esta diferencia con los helados o con algunos pasteles o postres que se vayan a utilizar para el servicio inmediato al comensal? Bueno, porque si yo mantengo un helado en un congelador que se mantenga a menos 20 y que por lo tanto mi helado va a estar a menos 18, va a ser muy duro, no va a ser fácil de trabajar y por la misma temperatura al momento que se sirva o que se consuma por nuestro cliente o comensal va a ser demasiado duro, va a estar demasiado frío y no va a tener sus características sensoriales en estado óptimo. Mientras que si yo lo manejo, por ejemplo, los helados en un congelador que esté a menos 16, mi helado va a estar a menos 15 o a menos 14, que aunque sigue siendo una temperatura más baja o muy baja, permite que los cristales de hielo del helado se deshagan de forma adecuada al momento de que lo consumimos y de que otros postres al momento de que se corten o de que se sirvan, pues sean más fáciles de trabajar. Entonces podemos llegar a tener esa pequeña diferencia. Menos 20 en congeladores normales donde se almacenen proteínas u otro tipo de alimentos para que nuestro producto esté a menos 18 o de menos 16 para este tipo de productos como helados, postres, etcétera, para que estén a una temperatura un poquito más alta y que nos ayude a que las características sensoriales del producto sean las adecuadas. Muy bien. Vamos ahora con lo que vienen siendo los alimentos preparados. Todos nosotros hemos ido en algún momento a un buffet, algún restaurante donde vemos que en línea caliente tienen muchos de los alimentos ya preelaborados de su mise en place y que utilizan para prestar el servicio en restaurante. Pero estos alimentos preparados y listos para servir, tanto en cocina como en exhibición, se debe procurar mantenerlos cubiertos y a las temperaturas siguientes, que aquí no hay una diferencia entre lo que nos marca la NOM y lo que nos marca distintivo H. En ambos nos dice alimentos calientes o que se mantengan en línea caliente de buffet o en línea caliente de servicio, se deben mantener una temperatura mínima de 60 grados Celsius. Recuerden que esta temperatura mínima de 60 nos los viene marcado, que como se encuentra por arriba de la zona de peligro, garantizamos de que cualquier microorganismo que haya ahí le sea más fácil crecer o reproducirse en mi producto. Mientras que en los alimentos fríos, la máxima que manejan es de 7 grados. ¿Por qué de 7 grados en estos productos fríos, en estas barras frías, tanto de buffet como de servicio? Porque en estos productos generalmente ya pasaron por un proceso de preparación, de limpieza o desinfección que garantiza hasta cierto punto la reducción de los microorganismos patógenos en estos productos. No es la misma carga microbiana, por ejemplo, que va a tener el pescado crudo a un pescado cocido. O si lo vemos de otra forma, no es la misma carga microbiana que va a tener las fresas cuando las compramos en el mercado, que después de que las lavamos, las desinfectamos y las utilizamos para hacer una fresa con crema. O de la leche o de la crema cuando se obtiene directamente de la vaca, cuando es bronca, sin pasteurizar y ya pasteurizada, que por este proceso reducimos un poco la carga microbiana del producto y es por eso que se pueden mantener un poquito más arriba de esto. Ahora, con esta parte solo hay una pequeña aclaración. Todos los alimentos que se presenten tanto en barra fría como en barra caliente de buffet no pueden permanecer más de 2 horas en exhibición, ¿va?
¿Qué es esto? Que si yo voy a un buffet, que ahorita ya, obviamente por esta pandemia de COVID-19, recuerden que ya han pasado por diferentes adaptaciones o cambios que impiden que el cliente sea el que se sirva. Que esto generaba un proceso de contaminación mayor. Pero, ¿a qué vamos con esto? Si mis alimentos calientes o fríos están mal tapados, si hay una contaminación cruzada, que puede ser tanto del cliente como del manipulador o del mesero, puede ir aumentando poco a poco, el crecimiento de los microorganismos patógenos o sus toxinas en el producto. Por lo tanto, cualquier alimento de buffet, a pesar de que se mantenga por arriba de 60 grados o por debajo de 7, lo adecuado es que no permanezcan más de 2 horas en exhibición. Si yo tengo un alimento que ya se ha ido acabando, aunque ya cumplió con este máximo de 2 horas, lo debo de retirar, debo poner alimento nuevo y el sobrante que haya quedado de esa exhibición se debe de desechar. No se debe de reutilizar para el servicio al comensal o para el servicio al cliente, ya que esto puede implicar una contaminación cruzada y manejar un riesgo sanitario importante. Bien, entonces alimentos preparados siempre arriba de 60 o a un máximo de 7 grados o menor y no más de 2 horas en exhibición. Ahora, vamos con esta parte de temperaturas mínimas de cocción. Aquí hay un punto importante. Cuando hablamos de estas temperaturas mínimas de cocción, no significa que yo todos los alimentos que prepare de esta naturaleza tengan que cocinarse siempre a esa temperatura. Ojo, no es de que cualquiera, si yo quiero un alimento bien rostizado o bien cocido, no siempre lo voy a dejar ahí, pero sí tengo que garantizar que mínimo alcance esta temperatura. Durante los procesos térmicos normales de cocina, de forma general, siempre se alcanza una temperatura mayor o en la mayoría de los casos. ¿Cuándo es que tenemos problemas en que se alcancen estas temperaturas? Cuando trabajamos con alimentos que tienen un grosor grande, por ejemplo, un pollo que yo vaya a meter al horno y que se vaya a cocinar durante mucho tiempo, un pavo, un lomo relleno de cerdo, una hamburguesa que la hagamos demasiado grande, etcétera. Entonces ahí sí, si no tenemos cuidado en que se alcancen estas temperaturas, podemos tener una carga microbiana importante y que represente un riesgo sanitario. Recordemos nosotros, por ejemplo, en las carnes molidas, que podemos llegar a tener la presencia de un microorganismo muy peligroso, que es Escherichia coli o 157H7, o también conocido como Escherichia coli enterohemorrágica, que en niños pequeños o niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 puede llegar a generar falla renal y la muerte en menos de 2 semanas. ¿Cuál es la forma adecuada de garantizar la inocuidad de las carnes molidas que consumamos o que se les ofrezcan a estas poblaciones de riesgo? Simplemente que lleguemos a una temperatura o la temperatura mínima marcada en estas normas. ¿Ok? Ahora, dentro de esto tenemos una diferencia importante entre lo que nos dice la NOM y lo que nos dice distintivo H. Bueno, en realidad son dos. La primera es que norma oficial mexicana, recuerden que como son los criterios mínimos o los lineamientos mínimos de higiene, te dicen, pues con que llegue a 63 ya la hiciste, ¿ok? Entonces, o con que llegue a esta temperatura ya la hicimos, ya no representa un riesgo. Va. 63 grados debe de llegar lo que es la res en trozo, pescado, mariscos, huevo de consumo inmediato y todos los alimentos que no se encuentren en las clasificaciones siguientes. Ojo, no es que vayamos a tomarle la temperatura a un bistec de res, que es demasiado pequeño o demasiado delgado, pero si tenemos ya un trozo de carne de res, por ejemplo, un ribeye, un churrasco, etcétera. Entonces ahí sí ya necesitamos con termómetro en mano tomar la temperatura en el centro térmico del producto. Tenemos que utilizar un termómetro como los que vemos aquí, que son termómetros de vástago, bimetálicos o puede ser también digital, y siempre que llegue al centro del producto. Si yo utilizo un termómetro de superficie o un termómetro de láser, lo único que va a tomar es la temperatura superficial, más no la temperatura como tal del centro térmico del producto, que es donde debo de garantizar que se alcance esta temperatura.
Muy bien, entonces 63 grados es para res en trozo, pescados, mariscos, huevo de consumo inmediato, como el que hacemos para nuestros chilaquiles, y todos los alimentos que no se encuentren o que no estén marcados en las siguientes definiciones. Ahora, conforme vamos avanzando en temperatura, van cambiando el tipo de proteína que vamos utilizando. Por ejemplo, tenemos que ya el cerdo en trozo, carnes molidas de cerdo, res y pescado, así como carnes inyectadas y huevo de cascarón para exhibirse en buffet, debe de alcanzar una temperatura más grande, de 68 grados Celsius. ¿Por qué las carnes molidas? Se preguntarán, ok, si yo tengo una hamburguesa de res, entonces, y es de carne molida, tengo que cocinarlo a una temperatura más alta. ¿Por qué? Porque al momento de que molemos la carne y rompemos las fibras musculares, queda más agua más disponible para o más agua disponible para el crecimiento de los microorganismos en el producto y por la contaminación que de forma general se hace en el proceso de molienda, esto hace que aumente la carga microbiana y que por lo tanto necesitemos una temperatura mayor para garantizar la inocuidad del producto. Huevo que de cascarón que se va a exhibir en buffet, lo mismo. Al momento de que cascamos el huevo o cocinamos un huevito revuelto que se va a ir para buffet o que lo vamos a mantener en exhibición durante un tiempo de 2 horas, durante este tiempo de exhibición puede favorecer el crecimiento de microorganismos, puede llegar a favorecer el crecimiento, la contaminación, etcétera. Entonces, por eso es que necesitamos que alcance una temperatura mayor. Con esto tengan cuidado porque luego puede ser una pregunta un poquito truculenta, donde te dicen, si yo voy a poner un huevo para unos chilaquiles de consumo inmediato, ¿qué temperatura es? Consumo inmediato 63. No, es que van a ser unos huevos que se van a exhibir directamente en zona caliente de buffet. Entonces huevo buffet va a 68, ¿ok? Y siempre de acuerdo a lo que nos marca la norma. Ahora, ¿qué van a necesitar una temperatura mayor? De 74 grados como mínimo, lo que vendrían siendo embutidos, carnes de aves como pollo, pato, pavo, etcétera, y carnes rellenas. Ejemplo de carne rellena como la cordon bleu. Embutidos como salchicha, jamón, chorizo, longaniza, chistorra, etcétera. ¿Por qué estos embutidos requieren una temperatura mayor si generalmente también son de cerdo y res? Uno, por el proceso que llevaron donde generalmente se ha hecho una mezcla importante de carne proveniente de diferentes animales. En una sola salchicha puedo tener carne proveniente hasta de 40 o 50 animales distintos. Ojo, puede ser solo res, puede ser solo pavo, puede ser cerdo, etcétera, pero la cantidad de animales que se utilizaron para esa salchicha es muy alta. Entonces, como tenemos una mayor mezcla de carne proveniente de diferentes animales, por eso es que requerimos que este proceso sea o que esta temperatura sea un poquito más alta. Muy bien. Y por último, 74 grados como mínimo para alimentos recalentados. Ojo, esta tiene que ser también una constante. Cualquier alimento que se haya enfriado y se haya almacenado para su uso posterior en cocina, siempre que se recaliente, debe de recalentarse a una temperatura de 74 grados antes de utilizar, para garantizar, y de igual manera, que la mayoría de los microorganismos presentes en el alimento sean destruidos. Porque recordemos, aunque nosotros almacenemos el alimento en refrigeración, no destruimos a los microorganismos. Simplemente vamos haciendo que su crecimiento sea más lento. Muy bien. Ahora, en cuanto a esta parte del recalentamiento, alimentos recalentados solo se pueden recalentar una vez y utilizar. Y no podemos recalentar, enfriar y volver a guardar porque entonces estaríamos aumentando el riesgo de que el producto, ya sea por algunos microorganismos que sean termoresistentes o por las toxinas que se hayan podido generar en el mismo, que recuerden que son termoresistentes, pues vayan aumentando en el producto y estas al final representan un riesgo sanitario. Entonces, 63 grados para res en trozo, pescados, mariscos, huevo de consumo inmediato y cualquier otro alimento que no se encuentre aquí. 68 grados para cerdo en trozo, carnes molidas de cerdo, res y pescado, carnes inyectadas y huevo de buffet. 74 grados como mínimo para embutidos, carnes de aves y carnes rellenas, así también como para alimentos que se van a recalentar o que hayan sido almacenados, se recalienten y se vayan a presentar en el servicio. Ahora, algo importante de aquí. En la NOM 251 no nos van a marcar tiempos, pero
en distintivo H ya nos marcan un tiempo mínimo. Si se fijan, es lo mismo en cada una de estas, pero en todas agregamos 15 segundos y en la parte de las carne de cerdo en trozo, carnes molidas de cerdo, pescados, mariscos, así como huevo para buffet y carnes inyectadas, vamos a tener un aumento de 1 grado en la temperatura, donde nos dice que son 69 por 15 segundos. Ojo, tenemos esta diferencia, las demás se mantienen igual, salvo la parte de los 15 segundos, pero tenemos esta diferencia en cuanto a la temperatura de distintivo H y norma oficial. ¿Sale? Norma oficial 68, distintivo H 69. Esto a veces puede causar un poquito de confusión y dicen, bueno, si la 68 es la oficial, pero 69 es más alto, ¿por cuál me voy? Siempre hay que elegir aquella temperatura que sea un poquito más alta y que nos ayude a garantizar aún más la inocuidad del alimento. Entonces, cuando se encuentren con este problema, con este dilema, en su vida profesional, siempre escojan o siempre manejen la temperatura mínima de cocción del cerdo y de todos estos productos a 69 más que en 68. Pero esto puede no aplicar para algunos exámenes como Ceneval, donde nosotros debemos de leer de forma correcta de qué norma me están pidiendo la temperatura. Si me están pidiendo de no y me están diciendo una hamburguesa de cerdo, va a ser 68. Si me están pidiendo NMX F605, me voy a ir por 69. Siempre tengan cuidado en este tipo de preguntas de qué norma me están hablando para que podamos identificar cuál es la que vamos a utilizar. Si las que vienen marcadas aquí por 15 segundos o las de la norma oficial mexicana que vienen sin tiempo y donde tenemos esta diferencia importante. Muy bien. Y por último, para ya terminar con esta parte de lo que vendrían siendo temperaturas que nos ayudan a garantizar la inocuidad de alimentos, superficies o equipo, tenemos el lavado y desinfección de la loza por calor. En ambas normas, tanto 251 como 605, nos marcan que una vez que la loza, vajilla, cubiertos y utensilios se hayan descamochado, que recuerden que el descamoche es retirar todos los restos de comida y que hayan quedado en el plato del comensal directamente hacia la basura orgánica, para después proceder al proceso de lavado, enjuagado, etcétera, ¿va? Si es que se requiera llevar a cabo una desinfección por calor, que generalmente esta desinfección por calor se lleva en equipos que se conocen como máquinas lavalosas, el rango de temperatura que debe de mantener es de 75 a 82 grados Celsius por 30 segundos. Como les digo, la mayoría de los equipos lavalosa ya cuentan con esta temperatura, digamos, preestablecida o ya marcada para garantizar una desinfección adecuada, pero en caso de que esta desinfección se haga manual, o sea, que yo tenga que calentar una olla, que tenga que pasar el agua caliente, los alimentos por el agua caliente para garantizar esta desinfección por calor, siempre tengo que garantizar que el agua se mantenga en este rango de temperatura, 75 a 82 grados Celsius. Generalmente, cuando no se cuenta con una máquina lavalosa, lo más rápido y sencillo es realizar una desinfección química. ¿Qué es esto? Preparar una solución desinfectante con cloro, yodo, plata colloidal, sales cuaternarias, etc. Una vez ya lavados y enjuagados nuestros platos, los dejamos en inmersión en esta solución desinfectante por el tiempo que venga marcado en el envase del producto químico que estemos utilizando. Saco, dejo escurrir y secar y con eso estaría terminado. Pero hay que recordar o hay que mantener presente esta temperatura o este rango de temperatura 75-82 grados por 30 segundos para la desinfección de calor o por calor de la loza, platos y utensilios que se utilizan en cocina. Muy bien, pues por el día de hoy esto sería todo el contenido de nuestro video. Más adelante vamos a empezar a subir toda la información directamente de los criterios de recepción para productos frescos, carnes, pescados, pollos, quesos, etcétera, tanto en la norma oficial mexicana como en NMX, así como algunas disposiciones generales de equipo y de higiene que se debe mantener en el proceso de elaboración de los mismos. Pero por el día de hoy terminamos, espero que les haya servido y que les sea de utilidad este video. Nos vemos en la próxima.